en el anillado y también ya tienen subida en este momento esta presentación y también un cuestionario en materia. Cuando nosotros nos referimos a materias proteicas de origen vegetal, básicamente nos estamos refiriendo a las proteínas, como su nombre dice, que representan un porcentaje muy importante dentro de la alimentación humana, ¿ok? Y vienen del reino vegetal, ¿ok? Estas proteínas tienen una composición y un perfil de aminoácidos muy interesante de ser evaluado y constituyen básicamente en una propuesta alternativa a la alimentación humana frente al consumo de carne, ¿ok? Frente al consumo de productos de origen animal. Entonces las tendencias son cada vez más grandes, el consumo es cada vez mayor en la medida que la gente busca alimentación más saludable. Y eso es de lo que se trata, digamos, la clase de bioquímica de hoy día, caracterizar a la proteína que viene de este reino. Ven ustedes en la foto, ustedes pueden distinguir algunas cosas que quizás conozcan, tales como por ejemplo la soya y la proteína texturizada de soya que aparece en naranja, o los guisantes. Cuando nosotros hablamos de guisantes, nos estamos refiriendo a lo que es un nombre muy genérico a los productos que vienen en vaina, como por ejemplo las arvejas. Fíjense que a la derecha de la arveja ustedes tienen la fotito de algo que parece una lechuga, ¿ok? Pero no es una lechuga, es un kale o kale se escribe. Ustedes pueden verificar lo que significa kale. Kale es lo mismo que decir col, pero esta es una col rizada, ¿ok? Y se conoce con el nombre de kale o kale, que es muy rica en proteína, ¿ok? Y también otras cosas como el cáñamo, la espirulina, que es una alga, digamos, de donde se saca la proteína, o la algarroba o el algarrobo, que es lo que nosotros llamamos cupecí aquí, ¿ok? Entonces de esos temas son a los que nos estamos refiriendo. La composición de diversos granos vegetales nos demuestra esto que ustedes ven en pantalla. Este es un perfil general para diversos cereales y diversas leguminosas. Cuando nosotros hablamos de cereal, nos referimos a aquellos que existen en grano o en espiga, ¿ok? Y los principales son trigo, maíz y arroz, ¿ok? Vean ustedes, por ejemplo, cómo todos tienen aproximadamente los mismos rangos de proteína. Aunque ustedes dirán, dice los mismos rangos, pero aquí aparece 18. ¿Qué es eso, profesor? El otro día yo le había comentado a ustedes de que habían trigos muy antiguos, como el famoso trigo de espelta, que hoy está muy de moda, el trigo de espelta, que es el trigo de la Biblia, supuestamente. Esta es una variedad que se creen que es la variedad de la época de Jesucristo. El trigo de espelta es un trigo de alto contenido de proteína. Es lo mismo que hablar del trigo sarraceno, se escribe así, sarraceno. El trigo sarraceno, ¿ok? Es un trigo de alto nivel y producen las harinas sarracenas o las harinas de espelta y son harinas muy proteicas, mucho más que el 7%, ¿ok? Pero sin embargo, fíjense ustedes que la fuente principal de, de los cereales siguen siendo los carbohidratos, ¿no es cierto? Ya cuando nosotros, por ejemplo, nos referimos a las leguminosas, a las que crecen en vaina, fíjense que aquí están las leguminosas, están subdivididas en dos categorías. Las proteaginosas, su nombre dice proteaginosas, proteínas, y las oleaginosas, oleus de aceite. Ya es diferente. Miren ustedes las proteaginosas, cómo tienen un porcentaje muy importante, muchachos, de proteína. ¿Ok? Y los glúcidos siguen altos, fíjense ustedes. ¿Ok? En contraste, por ejemplo, los lípidos están bajos en contraste con las oleaginosas. Fíjense que los lípidos, perdón, mami, esa flecha no es esta flecha. Si yo comparo los lípidos de las oleaginosas
con los lípidos de las proteaginosas, estos lípidos son bajísimos frente a los lípidos de las oleaginosas. Y las oleaginosas, como estas que ustedes ven acá, contienen porcentajes también altos de proteína, ¿ok? Y altos de aceite. Entonces, es interesante estos perfiles. Sin entrar en detalle, miren ustedes, si ustedes comparan, por ejemplo, aquí dice lenteja. La lenteja, por ejemplo, puede estar en torno de 22 a 30% de proteína, con 3% de lípido bajísimo y buena formación de carbohidratos, buen perfil de carbohidratos, porque son glúcidos solubles y generales. Ya si yo comparo, por ejemplo, aquí, imagínense ustedes la soya, por ejemplo. Sí, la soya puede ser. Miren ustedes cómo la soya tiene un buen contenido de proteína y un alto contenido de grasa. Entonces, un alimento completo, un alimento perfecto. Usted en un solo bocado, en un solo platillo, tiene un buen perfil de proteína, buen perfil de grasa insaturada, una cantidad relativamente baja de glúcidos, como tiene que ser, no tan alta como esto que está acá arriba, en naranja. Tiene buena fibra y tiene un buen perfil mineralógico, 5. ¿Ok? Y estas de acá, las rosadas, que son las proteaginosas perfectas. Miren, por ejemplo, el guisante. En guisante entra un montón de cosas. Entran las vainas, entran los frijoles brasileros, por los que hacen feijoada. Miren de lindo los perfiles. ¿Ok? Entonces son verdaderos platos de comida, de alimentación a bajo costo, como por ejemplo el Brasil, que es un país pobre igual que nosotros, con mucha gente hambrienta y que comiendo frijol y arroz básicamente puede llegar a tener una fuente de carbohidratos y de proteína ideal. Las propiedades físico-químicas de las proteínas vegetales básicamente están dadas por el perfil de proteínas que ellas tienen. Miren ustedes, acá nosotros miramos 4 tipos de proteínas que son relativamente importantes. Las albúminas, porque las albúminas tienen que ver con propiedades serológicas, de nutrición, sobre todo a través del equilibrio sanguíneo y la digestibilidad de ellas, ¿ok? Aspecto nutricional, y también tienen que ver con aspectos inmunológicos. Las globulinas lo propio, aspecto nutricional y aspecto funcional también. Y las glutelinas es solo el aspecto funcional, es decir, tienen que ver con propiedades mecánicas de calidad textural, de calidades de masa, ¿ok? Las glutelinas y extensibilidad. Y las prolaminas, la verdad es que las prolaminas no tienen una función muy relevante en el organismo, pero son coadyuvantes a las funciones de la glutelina y a las funciones de las albúminas y las globulinas. Entonces, cuando nosotros vemos las proteaginosas, por ejemplo, las que provienen de las habas panosas, dice acá, esto es la haba verde grandota que nosotros consumimos principalmente en Occidente, los guisantes y el altramuz. El altramuz es una especie de trigo muy antiguo que aquí no existe, existe en el Medio Oriente. Nosotros tenemos, miren, buenas propiedades de albúmina, buenas propiedades de globulina, pero relativamente bajas propiedades funcionales. ¿Se acuerdan que esto que está acá, yo les había dicho que era funcional? ¿Ok? ¿Qué quiere decir funcional? Tiene que ver con función, con textura, con calidad de masa, con elongación, con estiramiento. Eso quiere decir funcional. ¿Ok? Y esto de acá tiene que ver con nutrición, principalmente nutricionales. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros miramos, por ejemplo, las proteaginosas, tienen una buena propiedad nutricional, aunque no sean muy buenas para formar masas y harinas. Estos son lo opuesto. Miren, esta tiene una alta cantidad, las de cereales, pues sobre todo de trigo, una alta cantidad de proteínas funcionales y menores cantidad de lo que significan propiedades nutricionales. Por lo tanto, señores, aquí nomás clarito queda en este cuadro de entrada.
Si yo quiero un buen perfil nutricional para alimentarse, la respuesta es clara, no tengo dónde perderme, son estas. Si yo quiero buenas masas, masas que estiren, que tengan buena calidad, que sean suaves, migajas, que sean blandas, panes acolchonados, la respuesta es aquí. ¿Ok? Y estas básicamente están en un tema de transición, pero principalmente estas se igualan al grupo de las proteaginosas. Estarían prácticamente en el mismo grupo. ¿Se dan cuenta? En el grupo de las de arriba. Porque las glutelinas son bajas. Por tanto, ¿qué quiere decir? Cuando ustedes coman una hamburguesa de soya, una hamburguesa de haba, de lenteja, de lo que quieran, no va a ser pues nunca como comer una hamburguesa de carne. Y cuando coman un pan de, por ejemplo, de haba o un pan de soya, que la gente acostumbra a hacer mucho, no va a tener nunca la misma cualidad de pan que tiene el pan de trigo. Aquí está dicho todo. Es que las glutelinas influyen mucho en la calidad de una buena masa. Y acá las albúminas y las globulinas influyen hartísimo en el perfil nutricional. ¿Lo ven? Entonces realmente esto marca un perfil bien interesante entre nutrición y funcionalidad. Disculpen un momento. Bien, proseguimos por favor. Vean ustedes las propiedades que tiene la soya y los granos oleaginosos, ¿no? Estos derivados, cuando nosotros hablamos de derivados proteicos de la soya, no me refiero solo al grano de la soya, sino me refiero a la propia harina que puede existir, ¿no? Las harinas pueden ser enteras cuando, como su nombre dice, no le han retirado el aceite, y también pueden ser crudas o pueden ser cocidas, ¿ok? Los concentrados obtenidos a partir de las harinas pueden tener bajo índice de disponibilidad de proteínas. ¿Qué significa eso? Si pueden tener, digamos, cuando uno concentra una proteína insoluble en cantidades menores, ¿ok? Y los aislados obtenidos a partir de copos quiere decir de hojuelas de granos de soya, pueden ser desaceitados, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Las propiedades de la soya y de sus derivados va a variar en función a cómo yo los obtengo. Por ejemplo, si yo obtengo una harina, que eso la gente anda haciendo mucho en molinos así rústicos, molinos pequeños, agarro el grano, lo muelo entero, lo cocino y obtengo una harina integral, es una harina muy aceitosa, muy proteica y de un alto valor para el animal. Pero yo podría, por ejemplo, obtener un concentrado de harina de bajo índice de proteína sacándole parte de la grasa. Y el concentrado va a tener más proteína, pero va a ser difícil de disolver y va a ser difícil de digerir. Ahora yo podría sacar aislado, aislar la proteína y solubilizarla parcialmente y la desaceito. Y ese aislado va a tener más proteína, alta contenido de proteína que puede ser para formular alimentos en otra variedad. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto que hay mucho suplemento alimenticio deportivo a base de proteínas, porque el deportista lo que quiere es aumentar masa muscular. Entonces, muchas de las proteínas en polvo que se venden son a partir de aislados proteicos de soya, que los mezclan, por ejemplo, con caseína y se obtiene un polvo de alto contenido nutricional a partir de la soya. ¿Ok? Entonces, esas propiedades van variando en función a lo que ustedes quieran obtener. Ya, por ejemplo, las habas panosas se llaman las habas que tienen un alto contenido de harina, como la primera foto de la izquierda, las lentejas o las mismas vainitas que ustedes ven, producen proteínas de otra característica. Por ejemplo, la solubilidad
que es la fuerza iónica que tiene, por ejemplo, ella con cloruro de calcio, expresa valores muy diversos, ¿ok? Por ejemplo, no se solubiliza más del 33 a 45% de la proteína. En las mismas condiciones del cloruro de sodio se solubiliza al 95%. En otras palabras, nosotros, dependiendo de las sales minerales que usemos, podemos tener menores o mayores solubilizaciones. Va a variar la solubilidad dependiendo de la sal. La viscosidad disminuye en presencia de sales, pero aumenta con la temperatura como consecuencia de la desnaturalización. Entonces ustedes pueden tener proteínas muy viscosas y proteínas más diluidas como consecuencia del qué tanto sufre la proteína con el calor. El hinchamiento. Las proteínas pueden variar en fuertes proporciones con pequeñas diferencias de pH. Por ejemplo, si se han dado cuenta, quien ha comprado carne de soya se da cuenta que ella hincha muy rápido, ¿ok? Pero si ustedes han usado alguna vez harina de lenteja, se van a dar cuenta que la lenteja no hincha tanto como la harina de soya en el agua, ¿ok? Y coagulación varía de acuerdo al pH. La coagulación es cuando la proteína verdaderamente se insolubiliza, ¿ok? Aquí tengo un gráfico para mostrarles eso y para mostrarles la locura que significa la tan variante una de la otra, ¿ok? Por ejemplo, miren ustedes acá, nosotros tenemos una proteína que es de guisante. Guisante, como les decía hace rato, puede ser la de haba, puede ser la de frejol y sigue este comportamiento de curva. Mírenlo ustedes acá. Leámosla. Esta es la solubilidad de diferentes proteínas vegetales en función del pH. Aquí, por ejemplo, cuando tenemos pH bajo, tenemos una alta solubilidad, miren, próxima, por así decir, al 76-77%. Pero la solubilidad baja y llega a un punto mínimo cuando el pH está en torno de próximo a 4. Y la solubilidad luego aumenta cuando los pH alcanzan 7 o más, es decir, en medios más alcalinos. ¿Ok? Pero eso es diferente, por ejemplo, a otras proteínas, como las proteínas, por ejemplo, fíjense ustedes del trigo, que sigue una curva diferente, señores. ¿Ok? La proteína del trigo tiene una solubilidad alta también, aunque no tanto como la de los guisantes, a pH muy bajo, viene una solubilidad disminuida, que es a un punto próximo a 8, y la solubilidad máxima se alcanza a pH extremadamente alcalino, en torno de 12. ¿Ok? Entonces, esta curva muestra un comportamiento opuesto a la curva verde. ¿Ok? Vean ustedes la soya, la vamos a marcar la soya con otro color. ¿Ok? Y veamos la última, la que significa la colza. La colza se usa mucho en otros lugares. Miren. ¿Ok? Entonces, lo que podemos concluir en este gráfico es que las solubilidades suelen ser altas en pH extremos, tanto ácido como alcalino. ¿Ok? Y en los pH de transición de los alimentos, las solubilidades son variables, están variando unas en relación a las otras. ¿Ok? Por lo tanto, esto no vale la pena estudiarlo de forma general, sino que hay que estudiarlo de forma específica. Vean ustedes las proteínas de cereales en términos de su estructura. Dijimos que ellas estaban formadas de gliadinas y estaban formadas de gluteninas. Solo que las gliadinas básicamente se juntan con las gluteninas y forman un gluten. Las gliadinas generalmente tienen la estructura de cocos redondas y las gluteninas son laminadas. Entonces, cuando las gliadinas, que se encuentran en porcentaje en torno al 32%, se mezclan con las gluteninas, nosotros tenemos presente algo que se llama el gluten, ¿ok? Que es una mezcla íntima entre estos dos tipos de proteínas y que también engloba las albúminas y las globulinas,
pero en otra forma, o sea, las incorpora de manera residual, en poca cantidad. ¿Ok? Por lo tanto, un gluten no es nada más que un enmarañado de estas dos proteínas que básicamente las tiene presas a ambas en esa estructura. ¿Ok? Y el gluten pues se transforma, ¿no? Y eso es lo interesante. Vean ustedes aquí una proteína nativa, fíjense la forma, intentemos seguir, acompañar la gráfica, y aquí dice desnaturalización, por ejemplo, cambio en su estructura de solubilidad, ¿ok? Entonces aquí la proteína se torna más soluble. ¿Qué significa? Mediante ciertos tratamientos, la proteína la han hecho que elimine ciertas sustancias, ciertos componentes sustitutivos en su estructura. Y al eliminar, básicamente fíjense que el enmarañado de la proteína nativa ya no es igual. Esta proteína está más elástica, está más estirada, ¿ok? Y esta película más estirada y elástica, en el tiempo, básicamente se convierte en una película proteica. ¿Qué significa? Fíjense que estos sustituyentes que estaban acá, lo estamos marcando con lila, estos por así decir, ¿ok? Básicamente provocan una estructura que se llama zona interactiva. Las 4 bolas moradas que mostré más arriba ya comienzan a formar un enmallado y una conexión entre ellas a través de la estructura de la proteína nativa. La proteína nativa, que por así decir tenía esta estructura en rojo, miren ahora, continúa manteniendo una estructura parecida, pero comienza a inventarse otras conexiones, estas de acá, en sentido vertical, ¿ok? Y esto hace con que se forme una malla, que también se llama película. Como su nombre dice, una malla o una película, y es una estructura de red, ¿ok? Entonces, las cadenas se reducen en tamaño, sin embargo, aumentan las conexiones entre ellas. Y las conexiones que más aumentan son los carbonos y nitrógenos terminales. Entonces, esa malla tiene propiedades muy importantes dentro de lo que es la estructura del mundo de la masa. ¿Ok? Y aquí ustedes pueden ver ese mecanismo de deformación del gluten para formar esta red continua, elástica y altamente impermeable a los gases, ¿no? Porque son los gases los que no van a salir de una masa. Miren ustedes acá, este se llama el pull dog test, que es una prueba que se hace a la masa. Dog test quiere decir test de masa, estiramiento de masa quiere decir, ¿ok? Pero primero veamos lo que estábamos viendo en las láminas anteriores en color morado. La gliadina, que es esta estructura larga, con las bolitas que son, perdón, la gliadina, las bolitas, con la glutenina, que es la morada, forman estos enmallados. Y estas redes están ligadas por estos puntitos rojos que provocan esas conexiones. Eso quiere decir. ¿Ok? Entonces, miren, acá dice, si en régimen elástico los materiales muestran una relación lineal entre la fuerza o el estrés y la deformación, ¿no? Lo que nosotros estamos consiguiendo es que en la fase en la cual se mezclan los ingredientes de la masa, hay una interacción entre las gliadinas y glutelinas formando este enmallado. ¿Ok? Entonces, en la medida que yo hago una adecuada mezcla, así como la que vemos en la primera figura, a nivel molecular, lo que nosotros hacemos cuando la masa estira es provocar una separación. La malla es más corta, pero tiene más interconexiones entre puntos. Y esto es lo que nosotros tenemos a nivel molecular en una mezcla y acá tenemos en una masa que ya ha sido básicamente mezclada. Es decir, la malla se torna menos larga, pero tiene más redes. Y eso significa, entonces, que si yo estiro, entonces esta malla se estira.
¿Y hasta dónde se estira? Entonces, si yo lo estiro, luego esta malla que originalmente tenía esta forma puede llegar a tener esta forma de acá. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, nosotros estamos estirando la masa y esta malla permanece intacta. ¿Ok? La masa permanece intacta, puede contraerse, eso quiere decir estirarse, y puede distenderse, puede encogerse un poquito. Entonces la contracción es esto, la distensión, esto es la distensión, el estiramiento es esto, el nombre correcto es distensión, pero ustedes pueden decir estiramiento también si quieren. La distensión o el estiramiento es este y la contracción es esta. Originalmente tenía este tamaño grandote y ahora la malla dentro de un límite elástico forma este tamaño, se contrae, más chica. Entonces se distiende y se contrae. Entonces, dentro de la figura molecular que nosotros vemos es esta masa que estaba así, distendida, y esta que está así, contraída. Estos puntos sirven de apoyo para que la masa no se rompa. ¿Ok? Ahora, si yo voy más allá quiere decir que yo vaya más allá del límite de la deformación, fíjense, beyond elastic limit, más allá del límite de la deformación, entonces yo puedo estirar una masa y esta estructura va a tender a linealizarse. Pero llega un momento en que esta estructura se va a romper porque se estira tanto y básicamente estos puntos van a desaparecer, estos puntos de unión. Y al desaparecer estos puntos porque la estiré la masa, entonces la masa se va a quebrar. En conclusión, lo que estamos viendo en el test de la masa es que mediante fuerzas de estiramiento o distensión uno puede alargar la masa, ¿ok? Y la masa se va a contraer. Pero si uno pasa un cierto límite elástico, la masa no va a contraerse, sino se va a romper. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros tenemos, muchachos, acá. ¿Cómo se explica eso? Por la estructura fisicoquímica que forman las gliadinas con las gluteninas. Forman las gliadinas con las gluteninas y esto es lo que se llama la estructura de gluten. ¿Ok? Entonces, las masas que nosotros vemos que básicamente forman los productos derivados de la panificación son estructuras de gliadinas y glutenina que básicamente han formado un enmarañado muy bien hecho, formando lo que nosotros denominamos masa. El producto enmarañado suele ser hidratado, ¿ok? Con agua para provocarle la coagulación de la proteína y puede incorporar ciertos aditivos naturales o artificiales, como por ejemplo huevo o fermento químico, para poder darle mayor elasticidad a la masa. Entonces, una masa dicha buena es una masa que ustedes ven acolchonada, así como esta que están viendo acá, con la presencia de pequeños huequitos, casi todos homogéneos. ¿Ok? El tener huecos, por ejemplo, ya muy grandes, así como estos que están acá, ya indican que pueden comenzar a aparecer algunos problemas relativos a la fermentación. Pero si ustedes miran el restante de la figura, es masa homogénea. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hace que una masa pueda estirarse, los panes puedan ser acolchonados y la gente le gusta ese sabor suave de un pan, de un panetón, ¿ok? El acolchonamiento que existe. Entonces, generalmente lo que uno hace dentro de estos procesos de fabricación de harinas y de gluten está, digamos, el proceso clásico en la molinería. Un trigo es molturado, eso quiere decir molido, y del molido lo que nosotros sacamos es el salvado y el germen. ¿Ok? Acuérdense que el salvado y el germen se refiere básicamente a un grano. Este grano de trigo que es así, yo le puedo sacar el germen que está acá, ¿ok? El germen que tiene alto contenido de proteína,
se lo saco y aceite. Y este lo puedo vender separado. Y le saco la cáscara. Entonces, al sacarle la cáscara, le he sacado el salvado. Esta cáscara es el salvado y el germen. Entonces, ¿qué es lo que queda? Lo que queda es el mesocarpo, lo que se llama, lo que está aquí marcado con color verde, esto que está acá. Y esto verde que está aquí es lo que va a producir harina. ¿Ok? Esta harina, entonces, una vez extraída, es lo que nosotros llamamos la harina blanca. ¿Ok? Hasta ahí es lo que hace un molino. Y un molino, esta harina blanca, obviamente la puede llegar a usar para poder extraer gluten y extraer almidones. Esto generalmente el molino lo hace por vía seca, pero también existen las llamadas vías húmedas que son para extraer los almidones. Como su nombre dice, ahí ya yo uso técnicas de lavado. ¿Ok? Entonces, para usar esas técnicas, básicamente uno agarra agua, incorpora la harina, esta masa tiene un gluten húmedo y este gluten húmedo que yo obtengo, lo seco, lo muelo y lo convierto en gluten vital. ¿Un gluten vital qué es? Es la proteína viva, señores, de trigo que está en forma de un polvo. Ahorita estamos con problemas en el laboratorio, ¿saben? La auxiliar Diana está ya ahorita, pero hasta ahorita no abren el laboratorio. Nosotros queríamos ya comenzar a hacer las prácticas del laboratorio y hoy que tenían que abrir, no abren hasta ahora. Y una de las prácticas que tenemos es la extracción de gluten, cabalmente por este método. ¿Ok? Ahora, ese gluten, fíjense qué es lo que yo he hecho. Agarré la harina, le puse agua, la amasé, ese gluten lo sequé, le saqué el agua y obtuve como una burbuja, la cual la seco y la muelo y la convierto en gluten. Es un producto. Pero yo podría también lavar la masa, lavar muchas veces y obtener lo que se llama la leche de almidón. Y esa leche de almidón, que es el líquido, que no es la masa, sino el líquido blanco que queda, es básicamente lo que nosotros lo lavamos muchas veces en contracorriente y obtenemos básicamente como un precipitado blanco, la cual se concentra y básicamente me lleva a obtener almidones. ¿Ok? ¿Alguna vez alguien ha obtenido almidón de yuca o almidón de arroz en su casa? ¿Me escuchan? Lo escuchamos, Inge. Antiguamente Sí. se extraía en las casas, por ejemplo, el almidón de yuca lo extraían hasta para planchar las camisas. Los cuellos quedan hermosos con almidón. Antiguamente usaban eso, ahorita ya nadie ni plancha ya. Pero el almidón se extrae de esta manera. ¿Alguien alguna vez extrajo almidón de yuca, de arroz en su casa? No, ingeniero. ¿No? No, en la mía no. Sí, pues cada vez es una práctica que se pierde más, pero en el campo antiguamente se extraía, les cuento. Entonces, ahorita, digamos, el almidón en la industria sigue extrayéndose de la misma manera y el gluten también. El gluten se lo vende en casas de suplementos nutricionales y el almidón se lo usa para formular, ¿no? Para formularlo en alimentos, se lo usa como coadyuvante alimentario, ¿ok? Se lo usa como coadyuvante industrial, como les digo, hasta para planchar y endurecer los cuellos de las camisas se lo usa. ¿Ok? Y obviamente se lo usa inclusive en productos médicos. Por ser un secuestrante de agua, se lo usa mucho como en las formulaciones de polvo, contra escaldaduras, contra irritaciones de piel. Vean ustedes, por ejemplo, este gluten vital que se obtiene con el flujograma anterior que les mostraba, ¿no? Puede presentarse así en forma de polvo, ¿ok? Y básicamente tiene una humedad hasta el 10%, alto contenido de proteína, ¿ok? Y básicamente puede ser usado como suplemento en los alimentos que ya tienen harina para darle un valor nutreico mayor. También para los que no tienen problema de digestibilidad del gluten, esto se lo usa para poder formular en bebidas lácteas en polvo,
con vitaminas, saborizantes. Por ejemplo, muchos alimentos de bebé, de papillas para bebé o para personas enfermos convalescentes, tienen una gran cantidad de proteína. Y si ellos no tienen problema al gluten, esta es la que se usa como formulación base para esas bebidas tipo Ensure y otras marcas. ¿Ok? Un hidrolizado de gluten liberado en pequeños péptidos y mezclados con óxido de etileno da lugar a un líquido homogéneo y soluble en agua y disolventes orgánicos, ¿no? Entonces, las modificaciones químicas del gluten principal son la fosforilación, que consiste en la capacidad de retención de agua. Uno hace eso para que el gluten sea más soluble. La silación, que aumenta la solubilidad del gluten en agua entre 7 y 9, pero se reduce el pH. Y la quelación del gluten por un agente quelante, tales como los fitatos de sodio, de calcio y otros, dan lugar a un gluten que se hidrata mejor y más rápido. ¿Ok? También las reducciones del gluten se permiten, digamos, con agentes como el sulfato de sodio, sulfato ácido de sodio o de potasio, ¿ok? Y un agente espumante. ¿Por qué? Porque el gluten, digamos, es una proteína, entonces tiene las propiedades reducidas porque tiene una alta concentración de proteína. Entonces, en la medida que ustedes provocan estas cosas, el gluten lo hidratan más, al gluten lo solubilizan más, al gluten le dan la capacidad de unión con otras sustancias más rápido. De eso se trata la quelación y la reducción. ¿Ok? El gluten de trigo en particular es un producto que está obtenido de la extracción por vía húmeda de ciertos constituyentes no proteicos del trigo. ¿Ok? También existe el llamado gluten vital, que es el que vimos en el flujograma, que se obtiene de forma de los trigos, pero de la materia prima virgen, no de los residuos. Y es el gluten más fuerte, el gluten de mayor calidad, de mayor contenido. Y existe el gluten desvitalizado, que se caracteriza por una pérdida de sus propiedades viscoelásticas cuando está hidratado a causa de la desnaturalización de las proteínas. Entonces, miren, yo puedo obtener el gluten principalmente, y debería hacerlo, del trigo, porque es el cereal por naturaleza que tiene mayor cantidad y mayor concentración de esta proteína. ¿Ok? Inclusive hay gente que obtiene el gluten de las harinas y después se lo incorpora a los cereales de trigo para alimentos matinales. ¿Ok? De tal manera que el cereal de trigo o el cornflakes o las hojuelas de maíz sean más proteínicas. Claro, sale un poco caro, pero eso es lo que se usa, ¿no? El costo del producto aumenta. ¿Ok? Aquí en esta lámina hay una pregunta y dice, ¿hay cereales cuya harina no tienen gluten? Pregunta. ¿Ok? Y la respuesta es sí, hay cereales que no tienen gluten. De hecho, en la tabla introductoria ustedes han visto que el señor de los cereales, el trigo, es el que tenía mayor cantidad de gluten. Pero hay otros que no tienen gluten. Por ejemplo, el arroz, ¿ok? El maíz, el tef, el mijo, el sorgo, son naturalmente productos libres de gluten. ¿Ok? El famoso trigo sarraceno, ¿ok? Alforfón también le llaman en España, es un tipo de harina muy primitiva, y la espelta, esos sí tienen trigo, pero tienen gluten, y tienen gluten en una alta cantidad. Hay un trigo sarraceno que hay una variedad especial y que acá lo dice, miren, dice el trigo sarraceno debería entrar en la categoría de los pseudo cereales como el amaranto o la quinoa, que en realidad son de otra familia, Amarantaceae, diferente a las gramíneas, pero tienen composiciones similares. Hay un trigo sarraceno que básicamente es un pseudo cereal porque no contiene gluten, al igual donde se encuentra el amaranto y la quinoa. Por eso es que el amaranto y la quinoa no dan panes muy ricos, digamos, en migaja, en hogaza, acolchonado. ¿Ok? Entonces, que no tenga gluten no lo hace necesariamente mejor desde el punto de vista nutricional, pues puede tener más azúcares libres o más materia grasa. Entonces, a veces también, esto pusimos en la lámina porque la gente cree que porque es libre de gluten,
digamos, nutricionalmente es mejor. Y no siempre, ¿ok? Acuérdense que el gluten es una proteína. Lo que sucede es que hay gente que no tolera el gluten, ¿ok? Y sin embargo hay cosas que podrían no tener gluten, pero tener más azúcares libres, ¿ok? O por ejemplo como la quinoa. La quinoa no tiene más azúcares libres, no tiene también más materia grasa, pero tiene saponina. Y si no es bien lavada, da un sabor muy amargo, ¿ok? La saponina. Entonces, sucede que ahorita es que no está de moda el gluten, digamos, ¿no? Pero las propiedades son muy de mucho valor. Entonces, todas las variedades de pan que ustedes producen en el mundo y la extensibilidad de la masa está dada básicamente por la capacidad de formar ese enmallado. ¿Ok? Entonces, un proceso de fermentación que es producido por una levadura, ¿qué es lo que básicamente hace? Fíjense ustedes, la levadura en su proceso de fermentación agarra el glucógeno, agarra los derivados del azúcar, que son la glucosa, y básicamente los transforma en CO2 y vapor de agua. ¿Ok? Eso es lo que hace una levadura. ¿Ok? Lo puede hacer a partir de un alcohol o lo puede hacer a partir de residuos de glucosa. Entonces lo que nosotros tenemos es que este dióxido de carbono comienza a ejercer una función de presión en forma de burbuja en la masa. ¿Ok? Estas burbujas comienzan a subir en la masa y la masa, ¿qué es? La masa es un enmallado de gliadina y glutelina. Entonces la masa crece y estas burbujas intentan hacer presión en la masa. ¿Ok? Entonces ejercen presión, fuerte presión acá y la masa va a crecer. Crece, aumenta el tamaño, va aumentando más el tamaño y por eso la masa crece. ¿Ok? Ese proceso de hacer crecer la masa o de maduración de la masa es nada más que la producción del CO2 que luego va a ejercer presión en las cadenas del gluten que van a ir haciéndolo subir de volumen. Si yo amaso poco, no consigo mezclar bien la levadura en la masa y por lo tanto la producción de estos panes va a ser con burbujas, por así decir, así, unas burbujas grandotas, como las que dibujé antes, y otras chiquititas. ¿Por qué? Porque no mezclé. Y en otra parte el pan duro. Pero si yo consigo mezclar bien, dejo reposar la masa, las burbujas van a ser todas, las burbujas de CO2 van a ser todas igualitas, distribuidas de forma aleatoria y la migaja va a ser muy acolchonada y muy por igual. ¿Ok? Esto es lo ideal cuando yo tengo buena mezcla, cuando yo tengo buen reposo y buena fermentación. Y esto es lo que no da cuando falla alguna de esas características. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Señores, ¿no hay pregunta? No, ingeniero. Bueno. Fíjense esta lámina. ¿Cuándo es que debe preocuparle a uno el gluten, digamos, no? Como decía hace rato, el gluten en sí no es ni bueno ni malo y para la mayoría de las personas supone un aporte de proteína. ¿Ok? Eh, no es la gran proteína, pero sin duda tiene algo de valor de nutrición. ¿Ok? Esta proteína no tiene mucha lisina. ¿Ok? Entonces eso es lo que la hace que no sea una proteína de alto nivel de calidad. La lisina es el aminoácido por excelencia orientado al crecimiento muscular, al crecimiento del niño, de las personas. Y el gluten no tiene esta proteína. ¿Ok? No obstante, digamos, el gluten es deseado porque nutricionalmente en algo alimenta. El gran problema es que
puede ser tóxica o molesta para ciertas personas en la medida que las personas tienen una sensibilidad a no poderla digerir, ¿ok? Y es una enfermedad autoinmune, significa que las personas solitas se inmunizan contra esto y los celíacos y los alérgicos tienen problemas a la sensibilidad. Entonces, presentan un acúmulo en la digestión, trastornos digestivos y cuando la cosa es severa pueden llegar a vomitar, a tener grandes malestares y a botarla, digamos, ¿ok? A botarla por la boca. Entonces provoca, digamos, un susto muy grande en las personas porque es como si fuera una especie de indigestión, pero es un tema de gluten. Otras personas presentan alergias, irritaciones en la piel, ¿ok? Y alergias más severas que pueden ir, por ejemplo, a irritaciones en el cuello, en el pecho. Las irritaciones alérgicas, sobre todo en cuello, son muy peligrosas porque pueden llegar a bloquear la glotis, que es una válvula que tiene uno acá inmediatamente abajo de la laringe y que es la valvulita con la que uno respira, ¿ok? Entonces puede provocar esos trastornos. ¿Ok? Cada vez se dice en el mundo nutricional que más personas padecen de problemas de intolerancia al gluten, ¿ok? Y por eso es que el gluten ahorita no tiene digamos, el mejor papel, ¿no? Entonces las sensibilidades van a ir a esto, a lo que es la celiaquía, que es ya la reacción autoinmune, inflamación intestinal, digamos, y que es una enfermedad diagnosticada, o la sensibilidad no celíaca que se llama, que es una afectación más cuantitativa que cualitativa y se produce en diferentes grados. Va por esas dermatitis que le hablo, que pueden ser pequeñas irritaciones en la piel, cambio de color, hasta ataxia por gluten, digamos que son desórdenes que están caracterizados por la falta de coordinación de movimiento. La persona puede llegar inclusive a quedarse, digamos, como enyesada, ¿ok? Como paralizada. Ya son situaciones extremas. Hasta ahí, digamos, son las proteínas de los cereales y de las leguminosas, ¿ok? Pero veamos ahora las proteínas de las hojas, que es algo que viene estudiándose últimamente y que son cosas nuevas, ¿ok? Las proteínas, disculpe, ¿me están escuchando ustedes en este momento? Sí, se escucha. Sí, Inge. Sí, Inge. Ya, es que aquí me dio un tema de calidad de la comunicación. Bien, ¿qué hora tienen en este momento, por favor? Faltan 3 minutos para las 12. Ya, Sí, está bien, falta 3 gracias. minutos para las 2. Ya. Entonces, las proteínas de las hojas es lo otro que nosotros tenemos que ver. La abundancia y la calidad de las proteínas en hoja es notable y las proteínas de las hojas podrían variar entre 10 y 60%. ¿Ok? La alfalfa es de todas las hojas es la que más ha sido estudiada, ¿ok? En términos industriales. A diferencia de las proteínas del grano, las proteínas de las hojas tienen un grado de complejidad mucho mayor, ya que están asociadas a un montón de elementos nutricionales como fruto de la fotosíntesis y de las organelas complejas que existen en la hoja. ¿Ok? Entonces, digamos que en términos de la fracción proteica, las proteínas pueden existir en forma cloroplástica, en 2/3 en abundancia, comparadas proporcionalmente a las proteínas que existen en el citoplasma. ¿Ok? Entonces los cloroplastos, que son estas pequeñas organelas que ustedes están viendo acá cerca del retículo de Golgi, que es el morado, son las que básicamente contienen los cloroplastos. ¿Ok? Y dentro de los cloroplastos están las llamadas insolubles en las membranas y están las del cloroplasto en sí, que están dentro del mismo. ¿Ok? Y esas son las que constituyen en mayor cantidad. Las otras que están presentes son las del citoplasma, que es en este verde oscuro que ustedes ven, generalmente en el citosol, y algo de ellas se encuentra en las mitocondrias. ¿Ok? En las mitocondrias.
Entonces, las proteínas cloroplásticas representan alrededor de 2/3 en su mayoría. Las más importantes acá, por ejemplo, está la que se llama la clorofila de cosecha temprana, la LHCP, que es una antena colectora de fotones que contiene hasta 50% de proteínas de membrana interconectadas unas con otras, así como ustedes están viendo en el dibujo. Y la clorofila, que también agarra lo que nosotros llamamos el caroteno y la luteína, ¿ok? Entonces forman básicamente estas pequeñas redes con espacios intratilecoidales que se llaman y forman, las proteínas están todas amarradas en una forma de red, de estructura, ¿ok? Así es como están. Este tilacoide, que es la síntesis de cómo ellas básicamente se producen, básicamente existen a niveles alternados y ellas, mediante la fotosíntesis, ellas van generando mayor actividad cuando la planta comienza a crecer. Y al crecer la planta, la cadena de fosforilación de transporte de electrones se hace mucho más intensa y la proteína comienza a aumentar en su cantidad. ¿Ok? Entonces es a través del tilacoide y las paredes estructurales donde la proteína crece y aumenta esa actividad. ¿Ok? La alfalfa, que es la que les decía que se ha extraído, que se ha experimentado la extracción de las proteínas, básicamente se la extrae de esta manera, ¿no? Se rompen las hojas y básicamente se hace una filtración por prensa. Se obtiene una torta y esta torta es la que se usa como un desecho. Pero la proteína que queda en forma líquida, en forma de jugo, básicamente se hace una separación, se usan técnicas de coagulación, de precipitación y se obtiene una solución proteica. ¿Ok? Esta solución proteica se la separa en su jugo, se la fermenta y nosotros obtenemos las proteínas unicelulares que se llaman. ¿Ok? Y del líquido sobrenadante nosotros tenemos proteínas menores de los cloroplastos, de menor peso molecular que esas sintetizadas por el tilacoide, y se las usa en alimentación animal, que tiene un alto contenido de proteína, pero no son las proteínas puras, como estas de origen unicelular. Estas de origen unicelular se las usa mucho en tiendas de macrobiótica, en alimentación nutricional, en suplementos alimenticios dietéticos para personas que son, por ejemplo, vegetarianas, que no comen carne, ¿ok? Estas son las proteínas más estudiadas y esa es la forma de extracción, que no es muy complicada, ¿ok? No es, de hecho, no es complicada. Las materias proteicas de origen vegetal aportan aminoácidos esenciales complementarios a otros ingredientes en la composición, ¿ok? Y la calidad de estas proteínas es medida por estos indicadores, por el coeficiente de digestibilidad, por el valor biológico y por el coeficiente de eficiencia o eficacia proteica, ¿ok? Vean ustedes, estas cosas parecen que son iguales, pero no son. El coeficiente, comenzando por la última, coeficiente de eficiencia proteica, es el valor realmente convertido en proteína en el cuerpo del que lo consume, ¿ok? Entonces, generalmente se marca en porcentaje. Si yo digo 80%, me refiero a que del 100% que comí, 80% se transforma en proteína y los restantes 20 lo perdí. El valor biológico está relacionado a qué tanto voy a asimilar de la proteína. Es parecido al coeficiente de eficiencia, pero tiene que ver con el parecido de la proteína a mi proteína, a la proteína de un ser humano. Por ejemplo, yo soy un ser humano animal, de origen animal, como es una vaca, ¿ok? Lo que nos diferencia solamente es el cerebro,
nosotros pensamos, tenemos inteligencia y razón, el animal no tiene. Pero somos mamíferos y somos animales los dos en esencia. Entonces, cuando yo como carne, el valor biológico de la proteína es muy alto porque la carne, la estructura muscular de la carne de vaca es similar a la estructura muscular de mis músculos. Como les digo, los dos somos animales, los dos somos mamíferos. Por tanto, el valor biológico es muy alto porque la proteína de la vaca se parece a la mía, entonces se reconocen ambas proteínas. ¿Ok? En cambio, cuando yo como vegetales, yo no soy una planta, yo no soy del reino vegetal, yo soy del reino animal. ¿Se dan cuenta? Y el valor biológico es diferente porque la proteína no se reconoce como igual a la que forma mi estructura. Entonces, el valor biológico dice de la similitud de la proteína receptora. Y el coeficiente de digestibilidad tiene que ver con la velocidad en la cual yo la proteína la asimilo, la tomo para mí. Cuando yo tomo, por ejemplo, una proteína que es vegetal, me toma mucho tiempo. En cambio, cuando yo tomo una proteína que es animal, me toma menos tiempo. Pero también eso depende. Fíjese que hace rato les mostré una lámina de acilación, de sulfitación, sulfoxación. Cuando uno provoca solubilidad en las proteínas, la digestibilidad puede mejorar también. En otras palabras, no es lo mismo comerse una proteína de alfalfa que comer proteína de carne vacuna. Si la proteína de alfalfa yo no la solubilicé, no la preparé, puede tardar más en digerirse que comer carne de vaca. A eso me refiero. ¿Ok? Vean ustedes acá los efectos de diversos tratamientos sobre la calidad nutricional de esas materias basado en estos indicadores cabalmente que acabo de hablar. Por ejemplo, si el tratamiento de la proteína es menor a 100 grados, yo provoco desnaturalización y coagulación e inactivación de las enzimas. ¿Ok? ¿Y eso qué es lo que provoca? La enzima aumenta la digestión, perdón, la proteína aumenta su digestión y la calidad organoléptica mejora. Si yo trato la proteína hasta 140 grados, hay reacciones que se producen. Por ejemplo, la proteína se oscurece, se forman puentes covalentes, hay destrucción de aminoácidos. ¿Y qué significa esto al formar puentes covalentes? Que ya la digestibilidad es menor y el valor nutricional es menor. Por eso es que no es nomás cocer y cocer una proteína. Si yo todavía cuezo más, arriba de 140 grados, hay destrucción de aminoácidos como el triptófano, hay isomerización de residuos y hay formación de puentes covalentes. Entonces, ¿qué provoca esto? Aumento de derivados tóxicos y disminución del valor nutricional y de la digestibilidad. Es peor todavía. En otras palabras, las proteínas se tienen que cocer porque se tienen que coagular, pero el tiempo no puede ser exagerado por lo que ustedes ven en pantalla. ¿Ok? Entonces, cuanto más calor le dé yo, cuanto más exagerado sea yo, señores, más difícil nutricionalmente, más se la pongo yo al alimento. ¿Se dan cuenta? Menos beneficio tiene para la nutrición. Y ahí vean otro, por ejemplo, un tratamiento alcalino, aumento de la solubilidad de las proteínas, destrucción e isomerización de residuos de aminoácidos, ¿ok? Formación de puentes covalentes. Eso es cuando uno alcaliniza las proteínas. Interacción proteína y otros compuestos, por ejemplo, reacciones con los lípidos, con glúcidos reductores, con polifenoles de vegetales. Entonces baja también el parámetro nutricional. En resumen, señores, fíjense, yo solamente de una forma la tengo clara. Y aquí lo dice muy bien. Tratamiento de las proteínas, calor, pero lo necesario, sin exageración, sin mezcla, sin neutralizaciones químicas, la preparación más básica posible. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes usan sales, mucho condimento, muchas especias, cambian los pH. ¿Ok? Sobre todo las sales, los condimentos acaban alterando los pH, los suben los pH y caemos a esta situación, a la última.
interacción con proteínas y otros componentes. En cambio, si ustedes le dan una suave cocción a la carne y se la comen así, plana, por así decir, frugal. Frugal quiere decir simple. Por ejemplo, una carne hervida, una carne puesta a la plancha sin nada, de nada, un calor moderado es suficiente. ¿Ok? ¿Conocen el término frugal? No. 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 Frugal. Pueden buscarlo en el diccionario. Frugal viene de frugalidad, ¿ok? Y frugal quiere decir simple, en su forma más básica, ¿ok? Un ejemplo de frugalidad es lo más próximo a lo natural, sin transformaciones o con transformaciones mínimas. Por ejemplo, comerse un durazno, lavarlo bien el durazno y comer el durazno cáscara y todo es frugal. Pero ustedes pueden pelar el durazno, hervir el durazno, ponerlo en jarabe con canela, clavo de olor, azúcar, encima ponerle carbonato de calcio para que quede duro, no quede rígido y no quede tan blandengue, y comerse la compota de durazno. ¿Ok? Ese segundo caso no tiene nada de frugal. Frugal es simple, lo más básico posible. Entonces, comerse el durazno con cuesco y todo es frugal. ¿Ok? En cambio, comerse esa compota que dije de durazno no es frugal. ¿Ok? La frugalidad tiene que ver también con la filosofía y los métodos en los cuales las personas viven. Generalmente las personas que son orientadas a la espiritualidad, las que son orientadas a la oración, a la contemplación, esto viene de la época antigua, lo estoy hablando de los Vedas, de los indios, hasta de los mayas. Las personas que estaban volcadas a la espiritualidad son personas de comida frugal, de poca comida y comida muy simple. Y en la medida que el ser humano se ha urbanizado, por así decir, vive en conglomerados sociales, ha sofisticado su alimentación y deja la frugalidad. ¿Ok? Ahorita hay corrientes en el mundo muy volcadas a la frugalidad. Por ejemplo, como les digo, los religiosos, los que viven en oración, en contemplación, los yogis, los hinduistas, ¿ok? Tienen comidas frugales para no desconcentrarse y no desequilibrar el cuerpo para armonizarse más rápido con la mente. Es toda una teoría que hay, ¿ok? Y bueno, con la vida moderna, pues ya ha llegado la frugalidad, ¿no? Como les digo, yo prefiero una compota de durazno a comerme un durazno crudo, digamos, ¿no? Pero también gracias a eso es que los ingenieros de alimentos tenemos trabajo. Nada más un comentario para explicarles, ¿no? De la vida frugal también nace el slow food. No sé si han escuchado hablar. El slow food es una corriente nacida en Italia que es opuesta al fast food. ¿Qué es el fast food? Comida rápida. Eso sí conocen, ¿no ve? Sí. Eso sí les gusta, ¿no ve? Sí. ¿Y qué será el slow food? Podría ser más o menos lo contrario, como comida baja en grasa, comida saludable, no, o sea, no aceitosa, así como las venden, las comidas rápidas. Ajá, más o menos eso. Eso, pero está relacionada, ¿sabe qué? A lo que le decía, a la frugalidad, a comidas más simples, menos elaboradas. El movimiento slow food está asociado a que usted coma lento. Fíjese, las personas cuando comemos, por favor, si alguien puede cerrar su micrófono, está recontra chillido, ya, gracias. Entonces, el slow food significa comer lento. ¿Cuántos de ustedes, fíjense, han contado las veces que mastican la comida?
Uno ni cuenta cuántas veces mastica, uno a veces si puede hasta de un socollón lo que se mete con la cuchara y ya lo traga nomás. ¿No ve? Hay personas que hasta que se escucha que hacen así, tragando, ni mastican. El movimiento slow food dice de que usted tiene que masticar y tiene que masticar en promedio de unas 8 a 12 veces la comida antes de engullirla. Y usted tiene que comer consciente de que está comiendo. No puede comer con la tele, con la radio, con la televisión, hablando con los demás sin saber lo que se está metiendo a la boca, pero sintiendo el placer de la comida y consciente que se está saciando. Eso quiere decir slow food. Entonces, por ejemplo, comer un plato de comida en 30 minutos, ¿qué les parecería a ustedes? ¿Lento o rápido? Lento. 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 Bueno, eso es lo que hace el slow food. Entonces, el movimiento slow food establece que usted debe comer lento, masticando bien para armonizar su conciencia lo que usted come y facilitándole el trabajo a su esófago y a su estómago, que al final actúa como un tacú. Si usted se larga un pedazo de carne sin masticarlo muchas veces, le está dando trabajo al tacú de su estómago. En cambio, si usted lentamente lo consume, usted está facilitándole el proceso digestivo y de asimilación a su estómago. ¿Ok? Esas son las nuevas corrientes en alimentación. Alimentación slow food y alimentación frugal. ¿Ok? El Papa Francisco, antes de ser Papa, el Papa Bergoglio, ¿no? El actual, ¿quién cree que les preparaba su alimento cuando él era obispo de la diócesis de Buenos Aires? ¿Alguna vez han leído alguna historia de él? Creo que Ingeniero, no. no se escucha. ¿No se escucha lo que hablo? Yo escucho bien. Sí, se Por escucha. favor, Sí. por favor, repítanle a sus compañeros lo que yo pregunté. Creo que la pregunta era si conocíamos la historia de alguien que no me acuerdo bien, que le preparaba el alimento al Papa, al anterior, algo así. Ajá, yo pregunté que cuando el Papa Francisco era obispo en Buenos Aires, ¿quién le preparaba la comida al Papa Francisco? ¿Alguna vez leyeron o supieron eso o no? No. 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 No, ingeniero, de mi parte. El Papa Francisco se preparaba solo la comida. Él solito, les cuento. Y él decía que tenía una alimentación frugal. Ahora ya saben qué significa. Él llegaba a su casa y él se hacía sus alimentos. Nunca nadie se los hacía. Y comía así las cosas básicas. ¿Ok? Eso por lo menos lo leí una vez cuando leí una biografía de él. Bien, otra cosa importante de lo que estamos hablando son los factores antinutricionales. ¿Ok? Las materias primas de origen vegetal contienen proporciones variables de sustancias sin valor nutricional y algunas de ellas son capaces de causar trastornos a los seres humanos. ¿Ok? Los trastornos más comunes que ellas causan son la disminución de la eficacia alimentaria, o sea, la gente aprovecha menos los alimentos con las proteínas vegetales, la inhibición del crecimiento, la hipertrofia pancreática, el páncreas puede llegar a trabajar menos, la alteración de las mucosas intestinales, las mucosas se pueden irritar, se puede provocar una hipoglucemia, ¿qué significa? Un bajo nivel de azúcar en la sangre. Otras pueden tener efecto vocígeno, formación del bocio, y otras pueden tener manifestaciones alérgicas. ¿Ok? Entonces, los diferentes factores antinutricionales que se presentan pueden ser
pueden estar en cualquiera. Aquí en este cuadro estamos mostrando algunos de ellos. Por ejemplo, los fitatos están presentes en leguminosa y lo que ellos causan es la quelación, el secuestro de los minerales. ¿Ok? ¿Qué es lo que hay que hacer para detoxicar de fitato? Uno tiene que solubilizarlo en agua y en ácido. Siempre que uno come leguminosas, tiene que pasarlas por agua, algunas por ácido y hervirlas mucho tiempo. Las lipoxigenasas que están en leguminosa destruyen la vitamina A. Entonces, donde hay lipoxigenasas grandes, uno tiene que dar tratamiento térmico. La vitamina A es liposoluble y uno no la tiene muy abundante en la naturaleza. Entonces, si yo todavía la consumo en vegetales, ella me puede llegar a secuestrar la poca vitamina A que yo tengo. ¿Ok? La ácido ascórbico oxidasa, que es una enzima que está presente en guisante, puede provocar la oxidación de la vitamina C. Por eso es que hay ciertas bayas, como por ejemplo las vainitas, la vaina china, las arvejas, que ustedes no las deben comer crudas, hay que hervirlas. ¿Ok? Los alfa-galactósidos que están presentes en leguminosas provocan flatulencia fuerte, formación de gases, dolores en el estómago por los gases formados. Estas hay que solubilizarlas, hervirlas, remojarlas y hervirlas con calor. Y si se pudiera, diluirlas en alcohol también se puede. ¿Ok? De todas, quizás la más importante, no tengo un cuadro, por ahí están estos cuadros. Miren, por ejemplo, inhibidores trípsicos. Está en las habas, en los guisantes, en la alfalfa. Esta provoca inactivación de la tripsina. Si yo inhibo la tripsina, yo tengo acúmulos en la digestión y me siento con el estómago lleno, hinchado. Es como que vaya a explotar mi estómago. Y esto está relacionado a comer habas crudas generalmente. ¿Ok? A ver, otra importante es el gocipol en algodón. ¿Ok? Bueno, nosotros no consumimos aquí ahorita semillas de algodón ni harina de algodón, ¿no? De la semilla muchas veces se saca, ¿no? Pero por ejemplo, puede llegar a provocar edemas y hemorragia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hay que tratarlo con sulfato ferroso antes de consumir esas harinas. ¿Ok? El gocipol es muy tóxico. Y aquí, mire, tienen saponina, que es un glucósido, el último, alfalfa, guisante, soya, dice. Pero también está en la quinoa. Es amargo, provoca hidrólisis de los glóbulos rojos, eso quiere decir disminución de glóbulos rojos, puede llegar inclusive a darme anemia. ¿Ok? Y formación de complejos con proteínas alimentarias. ¿Ok? Provoca solubilización. Hay que solubilizarlo y tratarlo térmicamente. ¿Ok? Por eso es que, por ejemplo, uno no debe consumir nunca soya cruda. Y la soya tiene que estar muy hervida. ¿Ok? Y si ustedes comen harina de soya, ella tiene que estar recontra desactivada por el calor. Inclusive para los animales, para los rumiantes, uno nunca le da soya en grano cruda porque tiene esos problemas de inactividad. ¿Ok? Entonces, fíjense qué es lo que nosotros aprendemos de acá. Que lo natural, estimados alumnos, no es solamente también consumir lo verde porque lo light es lo light, porque es bueno, sino que lo verde, nosotros tenemos que ver que sea lo suficientemente saludable, nos baja los niveles de eficiencia proteica, los niveles de digestibilidad son bajos y todavía podemos llegar a tener factores antinutricionales presentes en gran cantidad. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que tener otra vez comidas equilibradas, comida sana, pero sobre todo que tengan un sano equilibrio de unas con las otras. ¿Ok? De todas estas, las más importantes para la alimentación del ser humano, de lejos son las leguminosas en vaina, las materias primas de origen vegetal que se llaman leguminosas, ¿ok?
llámese garbanzo, llámese lenteja, llámese arveja, haba, ¿ok? Porque tienen el mejor perfil, pero siempre tienen que ser tratadas, ¿ok? Hay una enfermedad muy grave, por ejemplo, provocada en las habas, que es un abismo de un flavonoide y causa alteraciones terribles, las habas. Son raras, pero sí pueden suceder, ¿ok? Entonces, las intoxicaciones y la presencia de agentes antinutrientes es importante en este tipo de alimentos. Muy bien, ¿hay algún comentario hasta ahí? ¿No hay comentarios, señores? Al parecer no, ingeniero. Bueno. ¿Leyeron el protocolo ese que dejé para los exámenes virtuales? Sí, ingeniero.